¿Alguna vez te has preguntado por qué la fe tiene tanto poder? ¿Qué sucede cuando entregamos todo en las manos de Dios con total sinceridad? Quizá estés atravesando una etapa difícil, un momento en el que las soluciones parecen inalcanzables. Tal vez has orado por una respuesta, pero parece que no llega. En esos momentos, es fácil preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no ocurre nada? Pero hoy quiero invitarte a hacer una pausa y reflexionar. ¿Y si la clave no está en lo que hacemos, sino en cómo confiamos? La palabra de Dios en Mateo 17:20 nos enseña: les aseguro que si tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada les será imposible. Este mensaje de Jesús no es solo una metáfora. Es una declaración del inmenso poder de la fe cuando está depositada en Dios. Nuestra fe no obra milagros por sí sola, pero cuando la ponemos en Dios, el Creador y Soberano del universo, Él actúa de maneras que trascienden nuestra comprensión. Hoy quiero llevarte en un viaje, uno que te mostrará cómo esa fe, por más pequeña que sea, puede transformar tu vida de manera sobrenatural. Imagina que te enfrentas a una situación que parece insuperable. Un problema económico, una crisis familiar, una enfermedad incurable. Es normal sentir miedo o desesperación, pero la fe no se trata de cerrar los ojos y esperar lo mejor. La fe es confiar en alguien más grande que nosotros, alguien que tiene control sobre todo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, por fe, vieron lo imposible suceder. Piensa en Noé, quien construyó un arca en medio de la sequía confiando en la promesa de Dios. O en Moisés, quien vio el mar abrirse ante sus ojos porque confió en el poder de Dios. Lo que los diferenciaba no eran habilidades especiales, sino su fe en un Dios fiel. Uno de los ejemplos más poderosos de esta fe inquebrantable es Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero él y Sara ya eran ancianos y sin hijos. La promesa parecía imposible, pero en Romanos 4:21 leemos que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y Dios cumplió su palabra. ¿Qué sucede cuando nuestra fe es puesta a prueba? La fe no elimina las dificultades, pero sí cambia nuestra perspectiva. Dios muchas veces permite que pasemos por pruebas para fortalecernos y acercarnos más a Él. Abraham esperó años para ver la promesa cumplida. Job, aunque lo perdió todo, nunca dejó de confiar en Dios, y ambos vieron su mano obrar de maneras extraordinarias. Jesús nos dice en Marcos 11:24, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y se les concederá. La fe es el canal que conecta nuestra oración con el poder de Dios. Y aunque no siempre veamos respuestas inmediatas, podemos estar seguros de que Dios está obrando detrás de escena, a su tiempo y a su manera. Quiero que pienses en esto: la fe no solo transforma las circunstancias externas, también nos transforma a nosotros. Nos enseña a depender completamente de Dios, a soltar el control y confiar en su plan perfecto. A veces las cosas no sucederán como esperamos, pero la fe nos da la certeza de que Dios siempre está en control. Dios nos recuerda en Isaías 55:8-9, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes. Esta promesa nos invita a descansar en la sabiduría divina, sabiendo que aunque no lo entendamos todo, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Finalmente, la fe tiene un componente activo. No es solo esperar que Dios haga todo por nosotros, sino caminar en obediencia confiando en su dirección. Jesús nos invita a confiar en Él en cada tormenta, en cada batalla. Si hoy sientes que tu fe está siendo puesta a prueba, recuerda que Dios está contigo, y que su plan es bueno, perfecto y agradable. Así como Abraham y José confiaron, deja que tu fe también sea tu guía.
Y si necesitas fortalecer tu vida de oración y fe, te invito a explorar mi devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, diseñado para ayudarte a construir una práctica de oración sólida. El enlace está en el primer comentario fijado. La fe tiene el poder de mover montañas, y también el poder de transformar la manera en que ves tu vida. Dios está contigo, confía en Él, y verás cómo su mano poderosa obra en tu vida. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, lo primero que cambia es nuestra perspectiva. Comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Lo que antes parecía una barrera insuperable, ahora se convierte en una oportunidad para ver el poder de Dios obrando en nuestra vida. La fe no nos deja atrapados por lo que podemos ver o sentir. Al contrario, abre nuestros ojos a lo que Dios está haciendo, incluso cuando parece que no sucede nada. Recuerda la historia de Abraham. Cuando todo parecía estar en su contra, cuando las circunstancias parecían imposibles a los ojos humanos, él decidió confiar. Y esa confianza le permitió ver cómo Dios obraba de manera sobrenatural. Dios cumplió su promesa, y Abraham se convirtió en el padre de una gran nación, tal como Dios había dicho. Este tipo de fe no solo nos permite ver lo imposible hecho realidad, sino que también nos transforma desde adentro. Nos enseña a soltar nuestras expectativas, a dejar de lado el miedo, y a confiar plenamente en que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y es precisamente en esa confianza donde encontramos paz, aún en medio de las tormentas. Uno de los aspectos más maravillosos de la fe es que, cuando la depositamos en Dios, nos fortalece frente al miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe. Nos paraliza, nos hace dudar y nos roba la paz. Pero cuando confiamos en Dios, nuestra fe actúa como un escudo protector, dándonos el valor para enfrentar cualquier situación con valentía. Piensa en la historia de David y Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temía al gigante, David se presentó ante él con una fe inquebrantable en Dios. David sabía que no estaba luchando solo, que el poder de Dios estaba con él. En 1 Samuel 17:45, David declara: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Esa fe le dio la victoria. De la misma manera, cuando enfrentamos nuestros propios gigantes, problemas, temores o desafíos, la fe nos recuerda que no estamos solos. Dios está con nosotros, y en Él encontramos la fuerza y la protección que necesitamos. Otro ejemplo poderoso de cómo la fe nos fortalece frente al miedo lo encontramos en la historia de los discípulos durante la tormenta en el mar de Galilea. Estaban aterrados, convencidos de que iban a perecer, y el miedo dominó sus corazones, incluso estando en la presencia de Jesús. Sin embargo, cuando clamaron a Él, Jesús calmó la tormenta y les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Jesús les enseñaba que la fe debía ser su ancla, incluso en las situaciones más aterradoras. Este relato nos invita a recordar que, cuando depositamos nuestra fe en Jesús, no hay tormenta lo suficientemente fuerte como para hundirnos. El miedo puede llamar a nuestra puerta, pero cuando respondemos con fe, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe también nos prepara para ver lo sobrenatural en nuestras vidas. Jesús constantemente enseñó que los milagros suceden cuando creemos. La fe es el canal que permite que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas de maneras sorprendentes. Uno de los ejemplos más asombrosos es la historia de la mujer con flujo de sangre, quien después de haber agotado todos sus recursos en médicos, decidió creer que con solo tocar el manto de Jesús, sería sanada. Su fe fue tan poderosa que, en el momento en que lo hizo, fue sanada. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado». Marcos 5:34. Esta historia nos recuerda que la fe tiene el poder de traer lo imposible a la realidad. No se trata del tamaño de nuestra fe,
sino de a quien la dirigimos. Incluso la fe más pequeña, cuando está depositada en las manos de Dios, puede mover montañas. Otro ejemplo impresionante es el de Pedro caminando sobre las aguas. Pedro salió del barco confiando en la palabra de Jesús, pero cuando permitió que el miedo lo invadiera, comenzó a hundirse. Jesús lo salvó, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14, 31. Esto nos enseña que, cuando nuestra fe se enfoca en Jesús, podemos caminar sobre nuestras propias aguas turbulentas. Sin embargo, cuando permitimos que el miedo y la duda tomen el control, comenzamos a caer. Dios nos llama a una fe que no solo cree en milagros, sino que los espera. En Marcos 9, 23, Jesús declara: «Todo es posible para el que cree». Esto significa que, cuando depositamos nuestra fe en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer. Quizá hoy te encuentres esperando un milagro en tu vida, una sanación, una restauración, una provisión. La clave está en poner tu fe en Jesús, creyendo que Él puede y que, en su tiempo perfecto, hará lo que es mejor para ti. No olvides que el mayor milagro que podemos experimentar no es solo el cambio en nuestras circunstancias externas, sino la transformación que Dios obra en nuestro corazón a través de la fe. Él nos moldea, nos fortalece y nos guía para que seamos más semejantes a Cristo. Cuando confiamos en Él, nos convertimos en testigos vivos de su poder y amor. Así que hoy te invito a dar ese paso de fe, a confiar plenamente en Dios y a permitir que Él haga lo imposible en tu vida. Al igual que Abraham, José, David y tantos otros, puedes ver el poder de Dios obrando de manera sobrenatural. Dios es fiel, y cuando depositas tu fe en Él, las montañas comienzan a moverse. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, no solo vemos milagros externos, experimentamos una transformación interna profunda. La fe no es solo para los momentos de crisis o para obtener respuestas inmediatas. Es un estilo de vida, una forma de caminar diariamente con Dios, confiando en su propósito y plan, incluso cuando no entendemos todos los detalles. Una de las verdades más profundas de la fe es que no nos exime de las pruebas. La vida cristiana no está libre de dificultades. Todos enfrentamos desafíos en algún momento: pérdidas, sufrimiento, incertidumbre. Pero lo que nos distingue como hijos de Dios es que nuestra fe nos da la fuerza para atravesar esas tormentas, confiando en que Dios está con nosotros, sosteniéndonos y trabajando en nosotros. Uno de los ejemplos más poderosos de esto es la historia de Job. A pesar de perderlo todo, sus bienes, su salud, incluso a sus hijos, Job mantuvo su fe en Dios. En medio de su dolor, declaró: «El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1, 21. Job no entendía el porqué de su sufrimiento, pero sabía que Dios era fiel, y esa fe lo sostuvo hasta que Dios restauró su vida de maneras que nunca imaginó. Santiago 1, 2-4 nos recuerda: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada». Esto significa que las pruebas no son para destruirnos, sino para moldearnos, hacernos más fuertes y más dependientes de Dios. Es en esos momentos de dificultad que nuestra fe realmente se pone a prueba. Pero también es en esos momentos cuando Dios está más cerca de nosotros, obrando de maneras que muchas veces no vemos en el momento, pero que, al final, revelan su amor y propósito para nuestra vida. El dolor, las pruebas y las dificultades tienen un propósito. A través de ellas, Dios nos está refinando, como el oro que se purifica en el fuego. Cada desafío que enfrentamos nos lleva a una mayor madurez espiritual y nos acerca más a Dios. En medio de las tormentas,
Es nuestra fe la que nos da la fuerza para no rendirnos, sabiendo que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Un claro ejemplo de esto es la vida de José, quien fue vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado durante años. A pesar de lo injusto de su situación, José nunca dejó de confiar en el plan de Dios. Al final, fue elevado a la posición de mayor autoridad en Egipto, después del faraón, y vio cómo los planes de Dios se cumplían de manera perfecta. Lo que parecía una cadena de injusticias, en realidad era el camino que Dios estaba usando para cumplir su propósito en la vida de José. Al igual que José, nosotros también podemos enfrentar momentos en los que parece que todo está en nuestra contra. Pero la fe nos permite ver más allá de las circunstancias presentes. Nos permite confiar en que Dios está obrando, aun cuando no podemos verlo claramente. Y en su tiempo perfecto, Él nos llevará a donde necesitamos estar. La fe no solo transforma nuestras circunstancias, también transforma nuestras vidas. Nos da una nueva perspectiva, nos llena de esperanza, y nos capacita para confiar en el plan de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Como Isaías 40:31 nos recuerda, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios usa nuestra fe no solo para llevarnos a nuevos niveles de bendición, sino para transformarnos en personas que reflejen más de su carácter y gloria. Cuanto más confiamos en Él, más nos parecemos a Cristo. Si hoy estás pasando por un tiempo de prueba, recuerda que Dios está contigo. Él no te ha abandonado. Aunque las circunstancias puedan parecer abrumadoras, Dios está obrando en tu vida, perfeccionando tu fe y preparándote para algo mayor. Mantén tus ojos en Él, porque su promesa es fiel. Nunca te dejará ni te desamparará. Confía en su amor, descansa en su fidelidad y permite que tu fe sea el ancla que te sostenga en medio de cualquier tormenta. Dios tiene un propósito para ti, y en su tiempo perfecto, verás cómo su plan se desarrolla de maneras que superan todas tus expectativas. Como Romanos 8:28 nos asegura, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. En cada paso que damos, la fe en Dios se convierte en nuestra brújula, guiándonos a través de los momentos de incertidumbre y los desafíos que parecen insuperables. No siempre entenderemos los caminos que Dios nos llama a recorrer, pero podemos estar seguros de una cosa: Él siempre está con nosotros, sosteniéndonos con su amor inquebrantable. Cuando decidimos confiar plenamente en su plan, permitimos que Él transforme nuestras vidas y nos lleve a experimentar su poder de formas que jamás imaginamos. Así que sigue confiando, sigue creyendo, porque el Dios que comenzó la obra en ti es fiel para completarla. Él está obrando, incluso ahora, y lo mejor está por venir. En este viaje de la vida, recordemos que cada desafío es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Su amor nos sostiene y su gracia nos renueva cada día. En la quietud de nuestro corazón, podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que Él tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Para cerrar este video, nos uniremos en una oración final que nos conectará con el amor y la gracia de nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones agradecidos, reconociendo tu amor incondicional que nos rodea cada día. Te damos gracias por ser nuestra roca y nuestro refugio en tiempos de tormenta. En medio de nuestras luchas y dudas, te pedimos que nos recuerdes que no estamos solos, que tu mano siempre está extendida hacia nosotros, guiándonos y dándonos fortaleza. Señor, en los momentos de incertidumbre, llena nuestro espíritu de paz. Ayúdanos a soltar nuestras preocupaciones y entregarte nuestras cargas. Te pedimos que renueves nuestra fe y que nos concedas el coraje para seguir adelante, confiando en tu plan perfecto, incluso cuando los caminos parecen oscuros.
Que podamos ver cada obstáculo como una oportunidad para acercarnos más a ti, para experimentar tu poder transformador y tu gracia que nos sostiene. Te rogamos que, a través de nuestras pruebas, podamos ser testigos de tu fidelidad y amor. Que cada lágrima que derramemos se convierta en un testimonio de tu compasión. Que nuestros corazones se llenen de esperanza y alegría, sabiendo que lo mejor está por venir. Gracias, Señor, porque en ti encontramos nuestra verdadera paz y propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y amigo, quien nos acompaña en cada paso del camino. Amén. Y para continuar fortaleciendo nuestra fe y creciendo juntos, te invito a seguir el canal devocional Diario con Jesús, donde juntos profundizaremos en la palabra de Dios, encontrando inspiración y aliento para nuestro día a día. Únete a nosotros en este viaje de fe y esperanza.